La nueva serie El Vigilante de Netflix es basada en una historia real. La historia está basada en un matrimonio joven con 3 pequeños hijos que comenzó a recibir mensajes terroríficos en la casa que acababan de comprar en una de las localidades más ricas y tranquilas de Nueva Jersey. El caso nunca fue resuelto y los Brothers vendieron su hogar y huyeron. Y esta es nuestra historia en el día de hoy en Diégesis, historias reales. Era de noche cuando Derek Brutus retiró el correo de la casilla del frente de su nueva casa y revisó la correspondencia. Encontró el sobre dirigido a M.M. Brutus con letras manuscritas y lo abrió. La carta parecía al principio el mensaje de bienvenida de algún vecino. La carta empezaba diciendo: querido nuevo vecino en el 657 Boulevard, permítame darles la bienvenida al vecindario. Todo hasta aquí parecía normal, hasta que las siguientes líneas resultaron un poco inquietantes. El 657 Boulevard ha sido el tema de mi familia durante décadas, y a medida que se acerca su cumpleaños número 110, me han puesto a cargo de observar y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigilaba la casa en la década de 1920 y mi padre observaba en la década de 1960. Ahora es mi momento. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes lo que hay dentro de las paredes del 657 Boulevard? ¿Por qué estás aquí? Lo averiguaré. Wynnefield está ubicada en Nueva Jersey, apenas 45 minutos de Nueva York, y es la contracara de la ciudad a la que muchos consideran el ombligo del mundo. Sus 30,000 vecinos pertenecen en gran parte a familias acomodadas que han vivido allí de generación en generación, o son matrimonios jóvenes con hijos que, sin alejarse demasiado de sus trabajos en la gran ciudad, buscan vivir en las casas señoriales. Por sus amplias calles llenas de árboles, disfrutan de sus clubes de campo y sentirse seguros en un territorio donde casi no se registran delitos. Hasta que ocurrió la verdadera historia de Vigilante, sobre la cual se firmó la serie de ficción que hoy es un éxito en Netflix. Wynnefield era una meca a la que no era fácil llegar. Hacía falta más que nada dinero, y mucho dinero, puesto que hace unos años un rating en Bloomberg ubicó a Wynnefield como una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos. Hasta ese entonces, la inseguridad de Wynnefield se reducía a algunos robos sin importancia, disputas entre vecinos por algún ruido molesto y algún accidente menor. Por tal razón, muchos querían vivir allí, pero no había mucha disponibilidad de casas. En ese sentido, Derek y Mary Brutus, una joven pareja con 3 hijos, uno de 5, uno de 8 y 10 años, podían considerarse triunfadores y afortunados cuando en el 2014 lograron comprar la casa 657 Boulevard en las calles más cotizadas. Los dos cumplían un sueño. Mary había nacido en Wynnefield, pero su familia ya no vivía allí y siempre había querido volver. Derek era todo un ejemplo de triunfador, hijo de una familia obrera de Maine. Buscó el éxito en Nueva York, donde su desempeño en su compañía de seguros lo había llevado a la vicepresidencia antes de cumplir los 40 años. Vivir en Wynnefield era para Mary volver a las fuentes, y para Derek una manera de mostrar con la solidez de los ladrillos de su movilidad social ascendente. Por eso no dudaron en endeudarse casi hasta los tuétanos para pagar $1,355,657 por la casa señorial del 657 Boulevard,
con 4 baños, otros tantos dormitorios y dependencias sobre 353 metros cuadrados cubiertos y amplios para parque alrededor. Mary había propuesto hacer refacciones antes de irse a vivir allí para que todo estuviera perfecto. Por esa razón contrataron a una cuadrilla de obreros que trabajaban en el interior cuando el 5 de junio del 2014 llegó la primera carta. Empezaba diciendo: la sangre joven que pedí. Y Derek siguió leyendo con mucho temor. El mensaje le recriminaba que estuvieran haciendo refacciones. Ya veo que has inundado el 657 Boulevard con contratistas para que puedan destruir la casa como se suponía que debían ser. Mala jugada. No quieres hacer infeliz al 657 Boulevard, decía la carta. Y después llegaba lo peor. Tienes hijos. Los he visto. Hasta ahora creo que hay 3 que he contado. ¿Hay más en camino? ¿Necesitas llenar la casa con la sangre joven que te pedí? Mejor para mí. ¿Era su antigua casa demasiado pequeña para la creciente familia? ¿O fue codicia traerme a sus hijos? Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y los dibujaré también yo, escribía el corresponsal anónimo. Decía también que les había pedido a los dueños anteriores, los Gunn, que llevasen sangre joven a la casa, y se alegraba porque lo habían escuchado. ¿Quién soy yo? Seguía con una pregunta retórica y la respondía: hay cientos y cientos de autos que pasan por el 657 Boulevard cada día. Tal vez estoy en uno. Mira todas las ventanas que puedes ver desde el 657 Boulevard. Tal vez estoy en una. Mire por cualquiera de las muchas ventanas del 657 Boulevard a todas las personas que pasean cada día. Tal vez yo soy uno. Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Que comience la fiesta. Terminaba la carta y debajo estaba la firma, con la misma letra manuscrita del sobre El Vigilante. Esa misma noche Derek llamó a la policía y le mostró la carta al detective Leonardo Lugo, que primero se sorprendió y después le aconsejó que no le contara a nadie de la carta, y menos a los vecinos, que eran los primeros sospechosos. Los Brutus ya habían conocido a algunos, los de la casa más cercana, pero al contrario de la serie de Netflix, habían sido muy amables los vecinos. Derek también se puso en contacto con los dueños anteriores porque en la carta el vigilante los mencionaba diciendo que les había pedido que trajeran sangre joven. Andrea Gunn le contó que había vivido 23 años en la casa y que nunca habían recibido una carta así hasta que pusieron el letrero de venta. Le dijo que era una carta rara, que no les habían prestado atención y que la habían tirado sin darle importancia. Mary y Derek decidieron postergar la mudanza hasta descubrir quién era el vigilante. La policía no avanzaba, por lo que decidieron contratar a un detective privado, porque pensaban que tal vez la historia de la casa y de sus dueños anteriores les revelara la identidad del acosador. No era descabellado. En la carta el vigilante decía que la familia había vigilado la casa del 657 Boulevard durante generaciones. Según la escritura, en 1913, William H. Davis, que también sería alcalde, compró la casa recién construida por el insólito precio de $1, el mismo precio por el cual se la transfirió a su hijo Ernest y su nuera Francie en 1947, poco antes de morir. Quedaba claro que desde el principio la casa había sido objeto de negocios oscuros. 4 años después, también por $1, los Davis le vendieron la casa del 657 Boulevard a Dillard y Mary Birds y Nora Birds. En 1957 los Birds se la vendieron a Lawrence y Mary Holmes.
En la escritura no figuraba el precio de la venta, pero el hijo del matrimonio, Bills, recordaba que sus padres habían pagado $23,000 por ella en 1963. Los Bled le compraron la propiedad a Lawrence y Mary Holmes por una cantidad que no se pudo averiguar. Woon le pagaron a los Bled $170,000 por la propiedad el 29 de noviembre de 1990. Vivieron allí casi 24 años hasta que en mayo del 2014 la pusieron en venta. La última semana de ese mes, con el corte de Fleur Saleh clavado en el parque de la casa, recibieron la carta del vigilante y la descartaron sin darle importancia. Ya tenían la propiedad casi vendida por casi $1,400,000 a los Brutus, que firmaron la escritura y tomaron posesión el 2 de junio, 3 días antes de recibir la primera carta dirigida a ellos. Más allá de la inflación y del desarrollo del mercado inmobiliario, en todos estos años el valor de la vivienda de los Winfield había volado por las nubes. Mientras tanto, llegaron 2 cartas más al buzón de los Brutus, que seguían sin querer mudarse a la casa. La segunda ya no estaba dirigida a M.M. Brutus, sino a Derek y Mary Brutus, y también mencionaba a los 3 hijos por sus nombres. El vigilante en la carta parecía haber notado que dudaban en instalarse en el 657 Boulevard, puesto que les manifestaba que el 657 Boulevard está ansioso porque te mudes. Han pasado años y años desde que la sangre joven gobernó los pasillos de la casa. ¿Ya has encontrado todos los secretos que contiene? ¿Jugará la sangre joven en el sótano? ¿O tienes demasiado miedo de ir allí solo? Tendría mucho miedo si fuera yo. ¿Estás lejos del resto de la casa? Si estuvieras arriba nunca los escucharías gritar, decía. ¿Dormirán en el ático o dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tiene las habitaciones que dan a la calle? Lo sabré tan pronto como te mudes. Me ayudarás a saber quién está en qué habitación. Entonces puedo planificar mejor, seguía. Todas las ventanas y puertas del 657 Boulevard me permiten observarte y rastrearte. Mientras que te muevas por la casa, ¿quién soy? Soy el vigilante y he estado en control del 657 Boulevard durante la mayor parte de las 2 décadas. La familia Woon te lo entregó. Era su momento de seguir adelante y amablemente lo vendí cuando se lo pedí. Paso muchas veces al día. El 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Y ahora ustedes también son la familia Brutus. Bienvenidos al producto de tu codicia. La codicia es lo que te trajo a las últimas 3 familias al 657 Boulevard y ahora te han traído a mí. Que tengas un feliz día de mudanza. Sabes que te estaré mirando. Cuando le preguntaron a Andrea Woon, negó rotundamente haber vendido la casa por órdenes de nadie. La relación de la mujer con los Brutus estaba tirante, ya que pretendían demandarla por haberles ocultado el problema del vigilante para comprar la casa. La última carta llegó unas semanas después. Era breve. ¿A dónde has ido? El 657 Boulevard te ha extrañado. Para entonces, Derek y Mary Brutus habían decidido no mudarse jamás a la casa y sacárselas de encima como pudieran. El problema para vender radicaba en que la historia de la casa se había filtrado y nadie tenía intención de habitar la casa. Las ofertas venían de agentes inmobiliarios y oportunistas que ofrecían la mitad o menos de su valor para esperar que la historia se olvidara y poder venderla con un gran margen de ganancias. La policía acrecentaba su lista de sospechosos, pero ningún camino parecía llevar al vigilante. E incluso investigaron a algunos compradores que no pudieron comprar la casa. A todos los agentes inmobiliarios de Winfield y a los vecinos más cercanos. Entre ellos, hubo una familia que la pasó muy mal. Peggy Langford tenía más de 90 años y varios de sus hijos adultos, todos de 60 años, vivían con ella.
Para los vecinos la familia era un poco extraña, pero inofensiva. Uno de sus hijos, Michael, nunca había trabajado y su aspecto no concordaba con el atildado estilo de Winfield. Esto no solo lo transformó en sospechoso. La teoría más delirante sostenía que el vigilante era alguien que había estado viviendo detrás de las paredes de un espacio dentro de la casa durante años, que había túneles y habitaciones secretas, aunque jamás se descubrió ninguna. Se llegaron a contratar peritos para tratar de descubrir al vigilante por su manera de escribir, con modismos antiguos, presumiblemente de una persona mayor, y al final también los propios Brutus quedaron en la mira. La policía empezó a sospechar que se mandaban las cartas ellos mismos para hacer un oscuro negocio, porque Mary y Derek demandaron a Andrea Wood y al agente inmobiliario por una suma millonaria, acusándolos de haberles ocultado la existencia de por lo menos una carta anterior de El Vigilante. La demanda fue rechazada por la justicia, que tampoco dio lugar a todas las apelaciones de los abogados de los Brutus. Además, Andrea Wood presentó una contrademanda, donde manifestaron que Derek y Mary trataron de arruinar su reputación trabajando con los medios. En cuanto a la venta de la casa, tampoco avanzaba. Lograron alquilarla por un tiempo a bajo precio a una familia con hijos jóvenes que no se habían tomado en serio la historia, hasta que el vigilante también les escribió una carta y decidieron irse. Aunque los medios locales los buscaron para entrevistarlo, los nuevos dueños, un matrimonio joven con 2 hijos, nunca quisieron hablar. La verdadera identidad del vigilante, o quizás de los vigilantes que se sucedieron por generaciones al acecho de la casa del 657 Boulevard de Winfield de Nueva Jersey, sigue siendo un misterio que nadie puede resolver. ¿Y tú? ¿Qué opinas quién sería el vigilante? Hasta aquí llegó nuestra historia de hoy. Y suscríbete para estar conectados con 10 historias reales.